Exacto. Tenía que el año 1980. Exactamente. 38 empresas y un banco. y un banco. Exacto. ¿Alguien más le hacía competencia en Argentina? ¿Alguien más en ese momento tenía 38 empresas y un banco en Argentina? Sí, había otros grupos que tenían. Casualmente, algunos de los otros que tenían fueron suprimidos como nosotros, ¿no? El grupo Greco, el grupo Sacetru, el grupo del Banco Intercambio Regional. Fueron básicamente los 4 o 5 que habíamos crecido más en los últimos años dentro de la Argentina, aprovechando las leyes que el ministro Martínez de Hoz, hoy convicto, estaba haciendo para beneficiar a sus amigos. Decidieron de que nosotros, curiosamente todos de apellido italiano, digamos, fuimos liquidados, intervenidos, secuestrados y encarcelados, y todos los bienes confiscados. Y así se que destruyó en conjunto entre los 4 o 5 grupos que caímos aproximadamente 350.000 fuentes de trabajo dentro de la Argentina. Ahora, ¿por qué le llaman, lo sientan y le dice usted tiene que dejar ir 25 sucursales que habían sido aprobadas por el Banco Central, según tengo entendido acá en el libro, porque te estás haciendo demasiado grande? Lo que quiero entender es cuál es el contexto en el que esto surge. Hay muchos, digamos, muchos países que tienen las leyes antimonopolio, que una empresa no puede crecer demasiado o no puede tener el monopolio total de control de una industria, de una esfera determinada. Pero esto no se trataba de un problema antimonopolio. Por eso digo, ¿cuál es el problema? Esto se trataba simplemente de un señor que es un rufián, que es el señor Alejandro Reynal, investido con el poder que el ministro de Economía le había dado, y además subordinado a otros intereses del sector de la Marina, que eran los que manejaban el Banco Central en ese momento, decidían quién podía crecer y quién tenía que ser más chico, o quién no podía crecer o quién tenía que retirarse del mercado por el propio arbitrio de ellos, porque la ley de entidades financieras que dictó el ministro Martínez de Hoz era para beneficiar a los bancos del establishment tradicional argentino. Y todos aquellos que estábamos fuera de ese circuito y que habíamos crecido tremendamente, porque representábamos casi más del 20% del total de los depósitos entre 4 o 5 bancos del país, esto era una afrenta para estos bancos tradicionales y para el representante de ellos, que era este señor Alejandro Reynal, ¿no? Un delincuente común protegido por el sistema, ¿no? Ahora, cuando a usted le imputan y le tratan de justamente perseguir y acusar, ¿cuál es el delito? Porque bueno, evidentemente hay que acogerse al menos a algún delito o violación para poder En primer lugar, no hubo un delito que desencadenara esta situación. Esta situación se produce como consecuencia de una denuncia anónima. Esta denuncia anónima es cursada al Banco Central, muy habitual en aquella época. Ya había caído el grupo del Banco Hurlingham de la misma manera, el grupo Chaban, con una denuncia anónima, y después vino el secuestro, el encarcelamiento y el robo de todos sus patrimonios. Con nosotros pasó exactamente lo mismo. Entonces, la denuncia anónima detona y empieza el Banco Central a hacer su movimiento, porque el Banco Central tenía dentro de su estructura como socio al ministro del Interior, el general Arguindegui, que era uno de los más corruptos de los representantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército dentro del contexto del gobierno militar, y me hacen un allanamiento un fin de semana, sin orden de allanamiento, secuestran todos los libros de las compañías en la oficina donde se llevaban las contabilidades de las empresas, y el día lunes, y en ese mismo fin de semana, secuestran 17 funcionarios con sus mujeres, también sin orden de captura. Y ahí comienza este proceso. El día lunes me entero de esta situación, llamo al vicepresidente segundo del Banco Central, que era un almirante. Le digo, almirante Cobas, ¿qué está pasando? ¿Está pasando esta situación? No sabemos nada, me dice. Bueno, ¿por qué no me hace una reunión con el jefe de la división bancos de la Policía Federal para poder hacer las aclaraciones pertinentes en el caso de que hubiera alguna situación controversial? Me dice, muy bien, yo lo llamo o llámeme dentro de media hora y yo le hago una entrevista. A la media hora me llama y me dice, a las 4 de la tarde lo espera el comisario Gianni Belli, que era
el jefe de la división bancos. Me presento, le digo, señor comisario, he tenido esta información, se han detenido 17 funcionarios con sus mujeres el fin de semana, han allanado las oficinas, se han llevado todo lo que había, además hasta la cafetera, $100.000 que había en la caja, se llevaron todo. Y quisiera saber qué pasa. Me dice, sabemos que hemos visto que sus empresas tienen muchos créditos con el banco y que algunas de las contabilidades de esas empresas están atrasadas. Por lo tanto, usted está haciendo administración fraudulenta. ¿Y de eso es que se le acusó? No, ¿de administración fraudulenta? Sí, claro, pero entonces ahí le digo, vea, señor comisario, le digo, a lo mejor usted no tiene información de que yo soy el dueño del 99% del banco y del 99% de las empresas. Si yo estoy haciendo administración fraudulenta, ¿a quién estoy perjudicando? Ah, me dice, yo no sé. A mí me dijo el directorio del Banco Central que lo tengo que detener, pase al escritorio del fondo, a partir de este momento está detenido. No había orden de captura, no había sumario previo efectuado, como dice la ley de entidades financieras, que para poder tomar una decisión judicial hay que hacer un sumario, determinar el delito, cuando se determinó el delito, se pasa a la justicia y la justicia interviene en la acusación que corresponda. Vamos a hacer una pausa, señor Odone, tenemos que actualizarnos en 90 segundos con las noticias del último momento y regresamos enseguida a la conversación. Gracias por las noticias, ya estamos actualizados y nos quedamos justamente en plena historia testimonial. Yo digo que es una cosa increíble. Yo quiero hacerle una pregunta antes de que usted siga, porque mucha gente acá en Twitter se pregunta cómo es posible hacer a los 37 años tanto dinero, tener 38 compañías y un banco, 35.000 empleados y tener las manos limpias. Es muy simple. ¿Tuvo usted las manos limpias? Absolutamente. ¿Sabe por qué? Porque las políticas implementadas por los ministros de Economía desde la primera dictadura de Onganía y digamos, posteriormente a Frondizi, que fue, digamos, cuando yo comencé en el mercado, fue en la época del doctor Frondizi, en donde se había establecido un mecanismo para financiar a las empresas mediante avales bancarios, y a través del grupo con el cual yo me había vinculado, se colocaban esos avales en el mercado internacional, y yo gané mucho dinero ya cuando tenía 18 años con esta operatoria. Después empezaron a emitir bonos en la Argentina, bonos nacionales ajustables, bonos externos, bonos de inversión y desarrollo, que cotizaban en bolsa y tenían como consecuencia de los tremendos procesos inflacionarios que estaba sufriendo el país, unos ajustes permanentes muy fuertes. Inclusive, desde el punto de vista de tipo cambiario, cuando estaba el doctor Ferrer con el general Lanusse como ministro de Economía, estableció el crawling peg, que eran las devaluaciones mensuales, ¿no es cierto?, del tipo de cambio, con un dólar mixto, un dólar comercial y un dólar financiero. Y yo empecé a comprar papeles avalados por el Banco Nacional de Desarrollo a 3 años, con un descuento anticipado del 14 y 15% de interés, que era lo que valía en esa época. Y esos papeles los caucionaba a 20 días o a 30 días con inversores privados míos. Mientras tanto, se producían las devaluaciones y al final terminó que esos papeles los compraban las compañías multinacionales para protegerse contra el riesgo cambiario. Y llegué a vender esos papeles a un valor flat, sin tasa, y yo me ganaba toda la tasa. Aparte, empecé a comprar bonos y tomaba plata por día con una corrección de bonos del 2, del 3% diario. Hubo momentos en que ganábamos $100.000, $150.000 por día. Ahora, ¿qué es el error que yo cometo? Es que apuesto a mi país. Empecé, a consecuencia de la enorme utilidad que estaba teniendo, especulando financieramente dentro del mercado, decidí empezar a la producción. Y empecé a comprar campos, empecé a comprar fábricas para producir plantas de silo llave en mano, compré compañías de productos alimenticios, compré Bagley, que era una de las más grandes compañías, fui el segundo más grande accionista de Bagley,
Y fui comprando cosméticas y demás, compañías que las iba retransformando, incorporándoles tecnología y valorizándolas tremendamente dentro del mercado argentino. Aparte de los volúmenes de facturación como consecuencia de la retransformación y modernización industrial que hacían esas empresas, se iban a las nubes, ¿no es cierto? Yo compraba una compañía que facturaba 50 millones de dólares o 60 millones de dólares al año y a los 3 o 4 meses estaba facturando, qué sé yo, 50 millones, 60 claro. millones, 70 millones. O sea que la valorización del activo como consecuencia, ¿no es cierto?, de la incorporación de tecnología me dio un leverage tremendo desde el punto de vista financiero y económico. Ahora, cuando ya lo detienen a sus trabajadores, ¿en algún momento hay un curso efectivo de la justicia como debe ser? ¿Cómo llega a prisión? Bueno, no, yo llego, estoy 2 semanas sin, digamos, en negro, por así decirlo, o secuestrado, ¿no es cierto? Y a las 2 semanas viene un juez federal y me dice, a partir de este momento está detenido imputado de administración fraudulenta. Este mismo juez, bueno, como consecuencia de este blanqueo que me hace, me llevan al departamento de policía, después del departamento de policía me derivan a la primera declaración con el juez. Estoy 4 horas declarando con el juez Gileta, que era el juez que atendía mi causa, y allí me derivan a la unidad 22 en la calle Viamonte entre Cerrito y Libertad. Ahí estoy 1 mes y al mes me derivan a la unidad 1 de Caseros, donde estoy 2 años hasta 1982. 1982. Vamos a hacer una pausa. Junio del 82, salvo el 3 de junio del 82. Cuando regresemos yo quiero que usted me reseñe, como reseña brevemente también en el libro, las condiciones en las que estuvo en prisión esos 2 años y hasta cosas que le daban a tomar, medicinas, o sea, todas esas cosas que usted vivió en la cárcel nos las cuenta cuando regresemos enseguida a esta hora de Cala, junto a Luis Alberto Odone, autor del libro Cómo robar un banco, justicia cómplice en la Argentina. Y regresamos a la conversación, no sin antes mencionar, por ejemplo, a Idaira 2404, que nos escribe, dice, como decimos en mi país, me quito el sombrero delante de usted, señor Odone, pues es muestra de perseverancia a un propósito. Henry Zabaleta, excelente programa, pregúntale a Odone, un consejo para la juventud emprendedora de Latinoamérica, creo que es un buen mensaje en algún momento decirlo. Rodolfo Ronós dice, bienvenido siempre a Venezuela, excelente programa, éxitos 1000. Muchísimas gracias también a Adriana Polo Ye, interesante. Dice, no sé si se pueda comparar la situación actual de Venezuela contra las multinacionales y empresas privadas. Muchísimas gracias a todos los que nos envían mensajes en Facebook, en Twitter. Nos quedábamos en los 2 años que usted cumple en prisión, porque nos cuenta inicialmente que fue detenido sin orden de captura. Exacto. Y fue puesto en prisión por 2 años. Exacto. Y leo en el libro que no fue como que caminar por un paseíto de rosas. Por supuesto. Incluyendo que en algún momento le dejaron la puerta abierta para ver si usted se escapaba, pero dice que muchos de los que lo intentaban le mataban. Exacto. Cuéntenos, ¿cómo fue estar en prisión? Bueno, estar en prisión era una época difícil. Básicamente el tratamiento era como si todos fuéramos terroristas dentro de ese edificio. Y era muy, digamos, ascético, ¿no? Se estaba en una celda de 3 pasos por 2 pasos, 18 horas por día sentado en un banco de metal. Si te acostabas en la cama, te castigaban y te mandaban al 18, te mandaban una gomeada, ¿no es cierto? Y te dejaban desnudo, si fuera invierno o verano, durante 4 o 5 días o una semana, lo que decidiera el gris que estaba a cargo, que era el guardiacárceles. No se podía comer la comida, por supuesto, dependíamos de lo que nos traían nuestras familias 2 veces por semana en una bolsa con un poco de salame, una fruta, dulce de leche o lo que fuera, digamos, fiambres, para poder ir sosteniéndonos, hasta que un momento en que, como se pudría, digamos, la comida en los armarios que estaban en las celdas, conseguí regalar una heladera para que los presos pudiéramos tener la comida en una heladera y no se echara a perder, y porque había que comer la comida echada a perder.